Venezuela. Noticias hoy 25 de abril 2019. Rusia dice Estados Unidos ejerce presión sin precedentes en contra de Venezuela. Nicolás Maduro acusa de robo a Portugal y exige la devolución de $1.700 millones a Venezuela. Estados Unidos considera implantar bloqueo naval a Venezuela. Luis Almagro, el secretario general de la OEA, pide imponer más sanciones en contra de Nicolás Maduro. Amigos de Noticias al Día 024, bienvenidos a esta nueva emisión de noticias para el día de hoy. Gracias por tu sintonía y por acompañarnos en este video. Y comenzamos con las noticias. Conforme a información de prensa dada por agencia de prensa AFP, el ministro de Defensa de Rusia, el señor Sergei Shoigu, informó que los Estados Unidos están ejerciendo una presión sin precedentes en contra de Venezuela. Shoigu denunció que Estados Unidos está ejerciendo la doctrina de Monroe y muestra de ellos es la opresión de que está siendo objeto Venezuela, que tiene un régimen legítimo y está sometido a una presión externa sin ningún tipo de precedentes. Así le manifestó durante una conferencia de seguridad en Moscú, acusando directamente a los Estados Unidos de esta presión sin precedentes. Indicó además que para limitar la soberanía de aquellos que llevan una política contraria a los intereses de los Estados Unidos, las autoridades de ese país estiman la posibilidad de utilizar la fuerza en contra de las naciones de América Latina. A los fines de enfrentar los ataques de los Estados Unidos, el ministro Sergei Shoigu indicó que Rusia va a continuar fortaleciendo los lazos con los países de Sudamérica con los que tiene alianza. Entre ellos señaló a Cuba, Venezuela, a Nicaragua, Brasil, Bolivia, México, Uruguay y también Paraguay. Rusia ha tenido un papel activo en cuanto a la protección de Nicolás Maduro en la continuación de su mandato, un segundo mandato que ha sido desconocido, que ha sido declarado irregular, ilegal por parte de la Asamblea Nacional de Venezuela, la oposición venezolana, así como también más de 50 países que forman parte de la comunidad internacional y que han reconocido a Juan Guaidó como el presidente interino de Venezuela y a Maduro como el usurpador. Sin embargo, Rusia insiste que el mandato legítimo es el de Nicolás Maduro y que para ello se han mantenido firmes colaborando con Venezuela. No obstante, lo que ha sido denominado como una injerencia de parte de Rusia en Venezuela por la actividad militar que ha mantenido en los últimos meses, Rusia ha negado tal injerencia. Sin embargo, ha acusado constantemente a los Estados Unidos de estar ejerciendo presiones en contra de Venezuela con un interés desmedido. El vicepresidente de Rusia, el señor Yuri Borisov, indicó que el único presidente legítimo que hay en Venezuela, porque ha sido electo por el pueblo, es Nicolás Maduro. En consecuencia, Rusia no va a aceptar a ningún otro jefe de Estado que no sea a Nicolás Maduro, por lo que reiteró su respaldo al país sudamericano y reiteró también su denuncia de que Estados Unidos está ejerciendo presiones desmedidas en contra de Venezuela. Amigos, ahí está la noticia, ahí está la información
de Rusia, manifestándose en contra de Estados Unidos y apoyando a Nicolás Maduro en su permanencia en el poder. Nos gustaría saber cuál es tu opinión, cuál es tu parecer con relación a esta información. Así que anímate y escribe tu comentario debajo de la descripción del video. Recuerda darle me gusta al video y compartirlo con tus amigos y familiares en las redes sociales. Ayúdanos a difundir esta noticia. Y continuando con Venezuela, noticias hoy 25 de abril 2019. Maduro acusó a Portugal de robo y le exige devolver el dinero a Venezuela. Este miércoles, desde el Palacio de Miraflores, Nicolás Maduro, dirigiéndose a Venezuela por televisión nacional, hizo la denuncia pública de que Portugal debía dar respuesta ante el robo de 1.700 millones de dólares. Esta denuncia la hizo ante una jornada de trabajo para garantizar la seguridad alimentaria en Venezuela. Maduro dijo que pedía al gobierno de Portugal que se pronunciara ante el dinero que le había secuestrado a Venezuela. Manifestó que los bancos de Europa le han robado a Venezuela 30.000 millones de dólares y que ya la denuncia ha sido hecha. A Portugal le solicitó que se pronunciara respecto a los 1.700 millones de dólares que tienen secuestrados en el banco Novo Banco Portugal, y que ese dinero es para comprar alimentos e insumos para el pueblo de Venezuela. También Maduro expresó que el gobierno está buscando la seguridad alimentaria en todo el país. Dijo que Venezuela debe convertirse por capacidad propia en una potencia que produce artículos de factores industriales, políticos, productivos, logísticos, sociales, y que lo iban a lograr. Así lo manifestó en la transmisión especial hecha desde el Palacio de Miraflores. Invitó al pueblo a trabajar en una nueva planificación a los fines de resolver los problemas de Venezuela, y también convocando a las fuerzas productivas para liberarse de las dependencias existentes con los insumos productivos. Indicó que deben salir los venezolanos de su zona de confort porque es un país que consume todo lo importado y que eso debe dejar de hacerse. Si en este país hay tierras, hay agua y hay mano de obra que pueda trabajar por nuestros productos, ¿por qué tenemos que importarlos de fuera? Así lo manifestó Nicolás Maduro, haciendo también un llamado a la comunidad internacional y al sector privado de todo el mundo que quieran trabajar en la tierra, que cuentan con su protección, y el que quiera invertir en Venezuela, que es bienvenido. Así hizo el llamado Nicolás Maduro a toda la comunidad internacional, a la vez de que reiteró la exigencia a Portugal para que dé respuesta de esos 1.700 millones de dólares que tiene retenido en el banco Novo Banco de Portugal, lo cual ha considerado Nicolás Maduro que es un robo. Amigos, y en otra de las informaciones, Venezuela, noticias hoy 25 de abril 2019, Luis Almagro pidió más sanciones en contra de Venezuela. El secretario de la Organización de Estados Americanos, el señor Luis Almagro, pidió en contra de Venezuela más sanciones económicas y también consideró la posibilidad de un uso eventual de la fuerza para que se resuelva la situación venezolana en un proceso que ha estimado y considerado muy difícil. En estos momentos, Venezuela está sumida en una de sus peores crisis de la historia. Desde el mes de enero se ha armado un pulso por el poder entre Nicolás Maduro y por el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, que es el que ha sido reconocido por más de 50 países como el presidente legítimo.
Mientras tanto, Nicolás Maduro cuenta con el apoyo de militares de Rusia, así como también de China. Luis Almagro es uno de los principales abanderados de la transición a la democracia en Venezuela, quien ha dicho que Nicolás Maduro es un dictador y que ha sumido a esa comunidad a grandes dificultades. Almagro estableció en particular en el Foro de Washington que la comunidad de naciones deben apelar por las herramientas que tienen disponibles de parte de la comunidad internacional del derecho internacional para restablecer la democracia y para atender la crisis humanitaria que está viviendo en estos momentos Venezuela. Conforme a agencia de prensa EFE, Luis Almagro dijo que la decisión de permitir que narcodictadores sigan en el poder en Venezuela es de escándalo y que se debe pensar en algunos instrumentos del derecho internacional público como la intervención humanitaria bajo la responsabilidad de proteger para enfrentar el caso de Venezuela. Simplemente no podemos dejarlo como está, afirmó Luis Almagro en un encuentro que fue realizado por el Centro Brandeis de la Universidad de Nueva York en Washington, Estados Unidos. La responsabilidad de proteger, con sus siglas en inglés R2P, es un compromiso político que ha sido asumido por las Naciones Unidas desde el año 2005 para prevenir las violaciones a los derechos humanos. Después de la mediación y también luego de las sanciones económicas, incluye un recurso final que es el uso de la fuerza y que solo puede ser autorizado por el Consejo de Seguridad de la ONU. Este miércoles, Luis Almagro llamó a la comunidad internacional a considerar la intervención humanitaria bajo los términos de la responsabilidad de proteger. Hace meses atrás estableció su compromiso, pero el rechazo inequívoco de un ataque armado ilegal. Sin embargo, dadas las condiciones, establece de que procede la intervención humanitaria bajo los términos de la R2P. El secretario de la OEA informó que negarle esta posibilidad al pueblo de Venezuela no solamente es política y éticamente inaceptable, sino que también va contra la ley. No debe haber ningún tipo de dudas al respecto, dijo Luis Almagro, e instó a aplicar esta herramienta, pero de la manera correcta. Amigos, y al cierre de esta emisión de las noticias de hoy, Venezuela, noticias hoy 25 de abril 2019, Estados Unidos considera hacer un bloqueo naval a Venezuela. Desde el 23 de enero del presente año, cuando fue proclamado presidente interino de Venezuela Juan Guaidó, Nicolás Maduro es quien detenta el gobierno de manera ilegal, según lo dio a conocer en una publicación hecha ante el diario español lavanguardia.com. El pasado 10 de abril se realizó una convocatoria por parte del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales con la presencia de representantes del Departamento de Estado de los Estados Unidos, el Consejo de Seguridad Nacional, el Departamento de Estado, así como también del almirante Kurt Tidd, quien es excomandante del Comando Sur Militar de Estados Unidos, bajo el título de Evaluación del uso de la fuerza militar en Venezuela. Se dio a conocer que una invasión militar en Venezuela no era posible, sin embargo que una acción de baja intensidad como un bloqueo naval tal vez iba a servir para que pudiera salir de esta situación de tablas. Así lo manifestó en una entrevista telefónica el señor Fernando Kutz, un especialista en Venezuela del grupo Cohen Group, que asistió a la reunión en Washington. Y esto solo sería posible si existe el apoyo de los otros países. Pero ninguno de los países de Latinoamérica del Grupo de Lima ni Colombia es partidario del uso de la fuerza militar.
Indicó que es más que los líderes del Congreso de Estados Unidos se han mostrado también en contra de las acciones militares. Sin embargo, ha quedado claro que sí es posible una implantación de bloqueo naval que también presionaría a Nicolás Maduro y forzaría su salida del poder en Venezuela. Amigos, ahí están las noticias. Venezuela, noticias de hoy, 25 de abril 2019. Nos gustaría saber cuál es tu opinión de estas noticias, cuál es tu parecer. Así que anímate y escribe tu comentario debajo de la descripción del video. Dale me gusta, compártelo con tus amigos en las redes sociales. Y si no lo has hecho, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y que actives la campanita para ser de los primeros en recibir las notificaciones de nuestras noticias. Muchas gracias.